Internacional de las Mujeres todavía hay quien se pregunta por qué es necesario. Los datos son contundentes. Las mujeres no tienen las mismas oportunidades laborales que los hombres. El paro femenino roza el 22% en Extremadura, según la última EPA. Tampoco cobramos lo mismo. La brecha salarial está entre el 15 y el 17%, según UGT y Comisiones Obreras, respectivamente. Los estereotipos de género siguen existiendo y se trasladan, por ejemplo, a la educación. Solo el 36% de los graduados en carreras científicas y tecnológicas son mujeres. De ellas, solo el 9% son directivas. Techo de cristal que encontramos en los puestos de poder y también en los reconocimientos. Un ejemplo, el 96% de los premios Nobel entregados ya ha sido para hombres. Y por supuesto la mayor reivindicación llega de la mano de las violencias contra las mujeres. Nos siguen matando por serlo y eso en Extremadura se traduce en esta cifra. 13 mujeres han sido asesinadas por violencia machista desde el año 2003, desde que hay registros. 2 en el último año. Unas razones que nos recuerdan que la igualdad real todavía no ha llegado y que existen razones más que obvias para seguir reivindicando este 8M. Y precisamente en este día nos acompaña en plató la consejera de Igualdad de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña. Buenos días, consejera. Buenos días, muchas gracias por invitarme. ¿Por qué hay que celebrar este 8M? Porque yo estoy segura que a usted también le habrá pasado escuchar alrededor de, pero si tenéis los mismos derechos, ¿qué pedís? Bueno, yo creo que usted hacía una introducción perfecta, si me permite describirla así, porque señalaba en los datos que daba a los espectadores de Canal Extremadura la persistencia de las brechas de género. Y es verdad que afortunadamente en nuestro país y en el entorno europeo en el que estamos hemos tenido en los últimos años, los 43 años de democracia en España, 40 años de autonomía en Extremadura, un avance legislativo en busca de esa igualdad formal que ya existe en la seguridad jurídica de nuestro país, pero que estamos todavía muy lejos de alcanzar en la igualdad real. Usted lo describía muy bien. Todas las mujeres que en estos momentos nos estén escuchando o viendo, seguramente el día para ellas ha empezado mucho más temprano y han removido probablemente el cielo y la tierra para poder estar ya en la asunción de sus responsabilidades, da igual a lo que se dediquen. Los cuidados aplastan a las mujeres tienen menos retribución y existe una brecha salarial que es verdad que en Extremadura está un punto más abajo que España, pero que sigue siendo de un 17% terrorífico. Es verdad, ahora que estamos en el contexto de estos 40 años de autonomía, que si analizamos las cifras de cómo era la situación de las mujeres en el inicio del camino de la autonomía, hemos cambiado de manera extraordinaria. Y hoy, por ejemplo, tenemos 189.000 mujeres trabajando en Extremadura, que es la cifra récord. Pero eso no nos debe hacer caer en espejismos de igualdad. El decir que hay muchísimas mujeres trabajando en Extremadura no exime de que reconozcamos y trabajemos para que las mujeres no sigan teniendo los peores empleos, para que no siga existiendo la brecha salarial ni esos techos de cristal que hacen, por ejemplo, que en la administración pública las mujeres renuncien a ser jefas de servicio, por ponerle un ejemplo también que tiene que ver con un mayor compromiso de la administración pública y no solo de la empresa privada. El 90% de las reducciones de jornada o de excedencias para cuidado de hijos sigue siendo de las mujeres. ¿Es por eso, y por algunos de los datos que hemos visto, que sigue siendo necesaria esa ley de paridad? Sigue siendo necesaria la ley de paridad por muchas cuestiones y ahora, si quieren, me refiero a la cuestión de la conciliación y la corresponsabilidad de manera concreta. Mire, a algunos les pareció una mofa cuando en el año 2016, nada más llegar al Gobierno, en la primera ley importante que aprobamos en esa legislatura, la Ley de Presupuestos Generales del año 2016, establecimos una disposición adicional en la Ley de Presupuestos de Extremadura que decía: todos los órganos consultivos y de cualquier índole u estructura que no sean paritarios en Extremadura cesarán en sus funciones. Y yo quiero poner ejemplos concretos para que la ciudadanía sepa de qué estamos hablando. Esta casa, la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, que se paga del presupuesto público, tiene un consejo de administración paritario gracias a esa disposición adicional. La Comisión Electoral de Extremadura tiene una composición paritaria gracias a esa disposición. Gracias a esa disposición, por vez primera en Extremadura, se sentó una mujer en el Consejo Asesor Agrario, siendo como es tan importante el sector primario, el sector agrario, lo que significa la agroindustria para la región. Es decir, la ley de la paridad no es una frivolidad de donde tenemos que estar las mujeres. La ley de la paridad, haciendo una semejanza con lo que nosotros hicimos en nuestro ámbito competencial, que es Extremadura, con lo que ha anunciado e impulsado ayer el Consejo de Ministros del Gobierno de España, es que las mujeres o estamos en los ámbitos de poder o las decisiones están tomadas solamente con la mitad de la visión de la cosa que haya que resolver.
están tomadas de manera inadecuada. Y eso, que afortunadamente ya lo vamos consiguiendo, al menos la representatividad, el poder político es otra cosa, en los ámbitos de las instituciones de nuestro país, de nuestra región, si no lo hacemos llegar también al poder privado y económico, el poder de los medios de comunicación de nuestro país, ¿usted cree que no es importante? El poder económico de nuestro país, ¿usted cree que no es importante? El mundo del deporte. Es decir, en todos los órdenes de la vida, allí donde se deciden las cosas, tienen que estar las mujeres, porque nuestra visión de la realidad tiene que estar en esa toma de decisiones, en esas propuestas, en esa resolución de la vida. Me hablaba también y me señalaba el tema de la conciliación. Mire, los programas de Red de Ludotecas Rurales y Diviértete Extremadura, ¿no?, que parece que cuando hablamos de estas cosas no las aminoramos porque parece que no son importantes, tienen un presupuesto de 9 millones de euros. Es decir, tienen todo el presupuesto que tiene el Instituto de la Mujer de Extremadura para hacer todas las otras políticas de igualdad. Las políticas de conciliación y corresponsabilidad han estado faltas en este país de un compromiso firme por parte de los gobiernos y también de un presupuesto importante, porque son cuestiones que necesitan de muchos recursos. Y por vez primera estamos empezando a construir esas políticas públicas. Esto que les digo de la red de ludotecas rurales ha tenido una respuesta extraordinaria en Extremadura. 9 millones de euros, porque en el tiempo estival donde no hay colegio, si las madres cuidan a los hijos, no pueden estar en búsqueda activa de empleo, no pueden trabajar en las campañas agrícolas ni en otros muchos trabajos que, si bien son temporales, son una gran oportunidad para muchas mujeres del medio rural. Por eso estoy especialmente contenta de estos programas y es necesario que las mujeres estemos en la toma de decisiones. Estas primeras políticas públicas de conciliación y corresponsabilidad en Extremadura nacen del Ministerio de Igualdad en el Gobierno de España y de la Consejería de Igualdad. Las políticas de igualdad tienen que estar en la mesa grande, allí donde se deciden las cosas, si no, no estamos en igualdad de condiciones. Vamos a seguir hablando en unos minutos también de esa carga mental que acarrea también para muchas mujeres. Lo decía usted al principio, de cómo ya te levantas habiendo hecho mucho trabajo previo antes de llegar a tu puesto de trabajo. Le quería preguntar, porque la actualidad pasa por esa norma de la ley del solo sí es sí, esa votación ayer en el Congreso. ¿Qué es lo que estaba mal en esa norma? ¿Por qué ha sido necesaria esa modificación? Lo que estaba mal es la tipificación de las penas. Se toma en consideración la proposición de ley. Ha habido muchísimas falsedades en algunos posicionamientos que a mí me parecen un error que no nos podemos permitir. Es decir, mire, quienes representamos a los ciudadanos en las instituciones se nos presupone un nivel. No se puede mentir a los ciudadanos. Se puede estar en desacuerdo y se pueden discutir los temas y establecer debates sensatos. Pero no se puede decir que la propuesta de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, la modificación de la ley del sí solo sí, pretende volver al Código Penal de la manada. Porque eso, además de tener un grosor inaceptable en un país democrático como el nuestro y no estar al nivel de las instituciones, eso no lo puede decir un miembro del Gobierno de España, de ninguna de las maneras. La ley del sí solo sí es una buena ley. Es una ley que hemos defendido desde Extremadura desde el principio. Es una ley integral. Es una ley integral que da respuesta al problema de la violencia sexual en nuestro país. Yo esta mañana, que madrugaba más de la cuenta para preparar esta entrevista y tener toda la actualidad del día, una primera visión de los medios, vengo horrorizada a Canal Extremadura escuchando en la radio la manada de menores que hemos podido escuchar esta mañana. Vengo horrorizada. La consejera se refiere, por si alguien no lo ha escuchado, una menor de 11 años en Barcelona, estaba en un centro comercial, se acercaron 6 chavales, algunos menores de 14 años, y con un cuchillo la amenazaron, la metieron en un cuarto de baño y abusaron o agredieron sexualmente a esta menor. Hace unos meses, lo que pasa es que se ha descubierto ahora porque se ha difundido el vídeo, le llegó al hermano y entonces se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía. A ese asunto se refería la consejera, por si acaso alguien... No he visto el vídeo, solamente lo he escuchado en la radio, y la ley integral es una respuesta integral a la violencia sexual, porque este país tiene un problema, y es que el inicio de las relaciones sexuales, que se sitúa en España en los 13 años, nuestros jóvenes, incluidos chicos y chicas, no pueden tener las primeras nociones de unas relaciones sexuales sanas a través de la pornografía. Esto está ocurriendo en este país. Por tanto, para no desviar la atención de la pregunta central que usted me hacía, la ley del sí solo sí es una ley buena, es una ley necesaria, es una ley mandatada por el Convenio de Estambul. Pero el consentimiento no nace en el Código Penal en esta ley, de ninguna de las maneras.
El consentimiento estaba en el Código Penal en España desde el año 95. Lo que hace esta norma, atendiendo a sentencias como la Manada y a otras sentencias que culpabilizan a la víctima, es hacer una definición más clara de lo que es el consentimiento para preservar la libertad sexual de la mujer. Pero luego el operador jurídico la va a interpretar. ¿Qué es lo que el Grupo Parlamentario Socialista quiere cambiar en la norma? Lo que a todas luces está mal, porque no ha funcionado. Creo que la portavoz del Grupo Socialista ayer en el Congreso hizo una gran intervención cuando decía: el PSOE asume la responsabilidad de esto que no ha funcionado. Oiga, hemos metido la pata. El legislador y el gobernante a veces también se equivocan. Y en ese apartado concreto de la ley hemos metido la pata. Y la única manera de salvar esta cuestión es modificar y volver a las penas anteriores. Pero nada de lo que estaba escrito en la primera ley, en la ley tal y como está en estos momentos en vigor, del consentimiento se toca en la propuesta de ley. Se toca lo que es PSOE. abuso y agresión, que era el matiz que había desaparecido con la nueva norma. Pero eso se mantiene igual, es decir, esta nueva norma define el consentimiento y hace desaparecer el abuso, que era lo que la sociedad española clamaba cuando salió a la calle para defender a la víctima de la Manada, cuando gritaba el movimiento organizado de mujeres: no es abuso, es violación. Esta es una ley que ha pedido el movimiento feminista y es una ley que mandata el Convenio de Estambul, pero lo que no se puede es confundir a la ciudadanía. No se puede mentir a la ciudadanía con temas tan importantes como este, porque mira, en la lucha partidista todos abusamos algunas veces de algunas cuestiones y subimos un poco el grado del debate. Pero con esto estamos faltando el respeto a las víctimas. Y las víctimas de violencia sexual, y conozco, créame, muchos casos por razón de mi puesto de responsabilidad, lo dije en el Parlamento, en la Asamblea de Extremadura hace unos días, podremos establecer todas las respuestas institucionales necesarias de acompañamiento, de recuperación integral, pero vamos a cicatrizar la herida. Una mujer que ha sido víctima de una violación probablemente va a tener un dolor que le va a acompañar el resto de su vida. Y eso es lo que no podemos olvidar en esta estridencia del debate, del que yo desde luego me bajo y del que yo desde luego reniego, porque creo que los ciudadanos esperan que los representantes institucionales tengamos otro nivel. Consejera, ¿tenemos datos en Extremadura del número de reducciones de condena de excarcelados? No tengo la cifra, tendría que preguntarlo a los operadores de justicia. Lo que sí que acabamos de conocer es que la Fiscalía del Supremo se ha mostrado favorable a rebajar la pena por la agresión sexual grupal, que conocíamos aquí, que a veces hemos denominado como la Manada de Badajoz. Según los abogados de ese caso, la Fiscalía pide una rebaja de 7 meses, aunque la defensa había pedido la reducción de 2 años y medio. Recordamos, son 3 los jóvenes condenados y en un principio la pena inicial era de 13 años y medio de cárcel. Vamos a hacer ahora un pequeño parón, consejera, porque hablábamos del consentimiento, lo hablaba usted, y vamos a fijarnos en ese término del que últimamente se habla mucho. Una sentencia polémica, la de la Manada de Pamplona por abusos sexuales y no por violación, encendió la mecha. Ríos de gente salieron a la calle en todo el país exigiendo que se reformaran las leyes para proteger a las mujeres. Era finales de abril de 2018. 4 años después y con varias manadas juzgadas como la de Badajoz, se aprobaba en el Congreso la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Más conocida como Ley del Solo sí es sí, coloca el consentimiento expreso de la víctima en el centro y materializa así un compromiso que se había adquirido muchas décadas antes. Es cierto que el Convenio de Estambul, en su artículo 36, que ahora la ley del sí es sí recoge en el 178, nos dice muy claramente, define que tiene que haber esa voluntad clara, esa voluntad que refleja ese libre arbitrio y además que deben tenerse en cuenta las circunstancias, ¿no? La norma ya no distingue entre abuso y agresión en el Código Penal y lo que busca es dar mayor protección a las víctimas. Esa vulnerabilidad, esos miedos, esas inseguridades siguen dándose y hay que prever, hay que ser muy tajantes, hay que tener medidas para que nosotros podamos disfrutar de un espacio seguro. Una ley que, más allá de la polémica, mucha y nada superficial por otro lado, sí que salda una deuda pendiente con una constante en la vida de las mujeres: el temor a ir solas por la calle. Consejera, ¿ese temor va a desaparecer alguna vez? Eso de tener que llegar a casa y mandar un mensaje a las amigas: yo ya estoy, ¿tú has llegado? Yo creo que la sociedad española y extremeña ha madurado mucho en todos estos años de democracia, pero siempre digo que la manera de ser de un pueblo
no lo cambian las leyes. Mire, la cultura del patriarcado tiene unas raíces tan profundas en nuestra sociedad que eso sobrevuela al ambiente. Y entonces, no, a veces tenemos que parecer un poco estúpidas, si me permite el término, porque es que ya no pasamos ni las bromas. Estamos cansadas. Y tiene que terminar el miedo de las mujeres, tiene que terminar esa vida de un servicio permanente no remunerado, no reconocido. Mire, en Extremadura hay una generación de mujeres que han criado a sus hijos, han cuidado a sus padres mayores hasta que han fallecido y ahora están ayudando a sus hijas a que puedan tener éxito profesional porque cuidan a sus nietos. Una generación del cuidado. Yo aspiro a que mi hija no tenga una vida nada parecida a eso. Ha habido un cambio en la generación a la que yo pertenezco, a la generación de mi madre y de mi abuela, pero todavía en la mochila de las mujeres de la generación a la que yo pertenezco, que ya somos universitarias, que tenemos éxito profesional, que sentimos ya en nuestra piel ese empoderamiento que el movimiento feminista nos ha enseñado a lo largo de los años, seguimos teniendo en nuestra mochila las culpas, seguimos teniendo en nuestra mochila el querer ser una superwoman, estar estupenda. Cuando te reincorporas de la maternidad, no perder comba, que nadie diga, la pobre está estresada porque como ahora tiene hijos y tal. Ese miedo, esa autoexigencia que tenemos cada día las mujeres con nosotras mismas, tiene que salir de nuestra mochila, porque hace que nuestra mochila pese más de la cuenta, hace que nos sintamos más inseguras ante muchos de los retos que afrontamos en nuestra vida ordinaria. No estoy hablando de nada excepcional, creo que esto le ocurre a la inmensa mayoría de las mujeres. Yo quiero decir, soy del gobierno, pero estoy en el mundo y tengo iguales y amigas que hablamos de estas cosas, las mujeres, del miedo a volver a casa, de esa autoexigencia con nosotras mismas. Y como esto del feminismo es como la antorcha olímpica, que va pasando de una generación a otra, que tenemos que procurar que esa llama no se apague, sino que arda cada vez más, pues tenemos que aspirar a que la siguiente generación de mujeres, al menos todos estos conceptos de los que hablamos ahora, de la autoexigencia, desaparezcan y así poco a poco podamos ir transitando hacia lo que queremos, que es una igualdad real, lejos de la igualdad formal en la que estamos instaladas. Está bien, seguro que hay gente en su casa que se puede sorprender, ¿no? Que la consejera de Igualdad venga aquí y diga que ella también tiene en su mochila, porque es madre, porque es profesional, esa carga, de esa sensación de culpa, de no soy lo suficiente buena madre porque le dedico tiempo a mi trabajo, en el trabajo tengo que también estar pendiente de mis hijos. Ese síndrome de superwoman, por decirlo de alguna forma, es una mayor carga a la que ya asumimos. La salud mental de las mujeres está peor que la de los hombres, precisamente por esa doble carga que tenemos en nuestro día a día. No tengo datos concretos de la salud mental, sí. Es un tema que ahora es verdad que los poderes públicos también estamos atendiendo de una manera mejor. Hay un problema de salud mental entre la población joven importantísima. La pandemia ha traído pocas cosas buenas, esta es una de ellas, que atendamos mejor desde los poderes públicos la salud mental. Hay un tema que tengo pendiente, es verdad que esta legislatura, pues bueno, prácticamente la mitad de la legislatura se la ha llevado la pandemia y en los otros 2 años hemos tenido que apretar mucho las decisiones y las agendas. No lo doy por cerrado en los meses que quedan hasta que finalice la misma. Tengo pendiente, y en alguna ocasión lo he hablado en los medios de comunicación, el ser capaces de establecer el cribado universal en la atención primaria de salud para la detección precoz de la violencia de género. Entonces, sin referirme concretamente a la salud mental en términos generales, porque sí, son datos que tiene el SES y yo no manejo, pero sí que puedo decirle con certeza, porque también hay estudios, que tenemos medicadas a muchas mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de abusos psicológicos y de maltrato psicológico. Cuando una mujer de manera reiterada va al médico una y otra vez, y no tiene nada orgánico, esa mujer tiene otra dolencia. Estoy trabajando con la Cruz Roja de Extremadura en ser capaz de dar también, de ir incrementando los servicios que tenemos y ser capaz de dar una mejor respuesta a la atención y a la salud mental de las mujeres, que deriva luego en otras muchas conductas adictivas y que generan al final pues en otros problemas de índole muy importante en la vida de las mujeres. La medicina y las políticas de salud, pues como todas las demás políticas, incorporan la perspectiva de género muy lentamente.
Me consta que hay un esfuerzo por parte del Servicio Extremeño de Salud de ir, y especialmente además en la salud mental, donde hay grandes mujeres profesionales, jefas de servicio, que están pues eso, incorporando esa necesaria perspectiva de género que debe tener todas las decisiones clínicas, pero evidentemente la salud mental tiene unas connotaciones muy importantes, por eso que decíamos, ¿no?, de la mochila de las mujeres, de tantos años de carga, que al final esa sobrecarga pues acaba saliendo con los años probablemente. Consejera de Igualdad, le agradezco mucho que haya estado esta mañana con nosotros. Hay muchísimos temas, pero bueno, lo que está claro que demuestra que hay que seguir hablando, de este asunto. Como digo, muchísimas gracias. Gracias a Canal Extremadura también por vuestro compromiso permanente en la igualdad. Muy buenos días. Buenos días. Un compromiso